Buenas tardes, nuevamente nos encontramos, siempre con cosas buenas y con mucha información que a ustedes les va a servir, porque así tenemos otra mirada de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Tuvimos el lujo el lunes pasado de conocer a Natalia Carrao, que está acá a nuestro lado, hablando en el INPO sobre el TLC con Unión Europea-Mercosur. Habló ella como técnica y después habló el José Luis Cancela, el vicecanciller. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas, como decíamos, está haciendo maestría en este tema y nos interesaba muchísimo que la escuchen. Yo voy a hablar muy poco, lo importante es que ella les explique qué es lo que está pasando, porque los gobiernos toman medidas que nos afectan y nosotros no sabemos cómo hacer para, de alguna manera, no sé, entrar en el juego no podemos, pero sí tenemos que, como consumidores conscientes y responsables, hay una ley que dice que la información debe ser clara y veraz, suficiente en idioma español, cosa que no se hace, y bueno, vamos por ese camino. Buenas tardes, Natalia, encantada de estar contigo. Igualmente, gracias. Nos encantaría que explicaras un poco resumido, porque el tiempo no es tanto como el otro día, que fue una hora, pero qué es lo que está pasando en este momento con el TLC, con Unión Europea y Mercosur. Perfecto. Sí, en realidad este acuerdo se viene negociando hace bastante tiempo, fue lanzada las negociaciones a mediados de la década del 90. La Unión Europea tiene una estrategia de relacionamiento y de acercamiento con las distintas regiones de América Latina de hace bastante tiempo, es de larga data. Con el Mercosur firmó un acuerdo con la intención de firmar, posteriormente negociar y firmar un acuerdo de asociación que implicaba tres grandes capítulos. Uno sobre diálogo político, otro sobre cooperación y uno bastante grande y el más denso de comercio. Ese acuerdo tuvo idas y venidas, las dos regiones tienen intereses que se llaman en materia comercial ofensivos y defensivos que machean a la perfección, o sea, en lo que es el Mercosur competitivo es una materia defensiva en la Unión Europea, claramente agricultura, y en lo que es materia ofensiva de la Unión Europea es materia de defensa dentro del Mercosur, servicios y otros. Y también agricultura, porque de hecho la Unión Europea también exporta. Entonces, este acuerdo, como les decía, ha tenido idas y vueltas, ha sido bastante difícil negociarlo y estuvo parado durante bastante tiempo. Recientemente, muy recientemente, se hicieron anuncios de parte de Cancillería uruguayo, del gobierno uruguayo, de que se iban a sentar de nuevo en la mesa de negociación. Y se comenzó a hablar de una negociación a dos velocidades. ¿Por qué? Porque habían algunos países del Mercosur que tenían mayores dificultades o estaban planteando mayores dificultades para negociar. Negociar comercialmente a nivel de región o a nivel internacional o multilateral implica la rebaja de aranceles para la entrada de productos de otra región o de otro país. Lo más importante de todo esto es la parte comercial. Es la parte comercial la más importante y qué implica esa rebaja arancelaria para cada uno de los países. Mercosur ha negociado este tipo de acuerdos como bloque. Como bloque para un país como Uruguay, que es pequeño, que no tiene el potencial productivo y exportador que tienen Argentina y Brasil, por ejemplo, a Uruguay se le va la vida en esta negociación como bloque. Porque el paraguas de ir bajo una región a negociar con una potencia como la Unión Europea no es lo mismo que negociar por sí mismo mano a mano. La estrategia de negociación mano a mano, para que lo tengamos, para tener un parámetro de medición, es la estrategia que sigue Chile, claro, que ha negociado tratados de libre comercio, que también son acuerdos de asociación. La Unión Europea le llama acuerdos de asociación a sus tratados de libre comercio, pero son tratados de libre comercio al fin, aunque tengan un capítulo de diálogo político y de cooperación. Perdón, ahora, el tratado de libre comercio, para que la gente entienda, ¿a qué nos obliga? La gente no sabe a qué. O sea, porque no tenemos un tratado de libre comercio con México, por ejemplo, ¿a qué nos obligó eso? A la apertura arancelaria en algunos sectores. Lo que pasa es que no es lo mismo negociar entre dos países del mundo en desarrollo que entre potencias y países del mundo desarrollado con el mundo en desarrollo. Eso claramente no es distinto, porque si lo quisiéramos hablar en términos futbolísticos, a cualquiera cualquiera puede entender que no es lo mismo que Peñarol juegue contra el Tanque Sisley a que Peñarol juegue contra Nacional.
hasta desde dónde vienen esos cuadros, la financiación que tienen, la categoría de sus jugadores, la preparación, la inversión en equipo técnico, en equipo médico, es completamente distinto de uno de otro. Hasta el lugar donde juegan. El Estadio Centenario no tiene nada que ver con lo que puede ofrecer el Tanque Sisley como locatario cuando un cuadro juegan con ellos. Entonces acá sucede más o menos, y salvando las grandes diferencias de la comparación que estoy haciendo, sucede lo mismo. No es lo mismo esas negociaciones, porque el punto de partida no es el mismo. Y además, cuando estamos hablando de países que se están desarrollando, hay sectores que podemos querer proteger o apalancar o garantizar que su desarrollo sea a escala para lograr que sean competitivos en el futuro a nivel de exportación. Entonces, la rebaja de esos aranceles implica que esos productos van a entrar al país productos súper competitivos que son subsidiados muchas veces o han sido subsidiados en esos países y que entran a nuestro país con precios que el mercado interno no puede dar la competencia. Ojo, a ver, una cosa importante, eso sucedió cuando nosotros firmamos el Mercosur. El Mercosur implicó un acuerdo entre 4 países con rebajas arancelarias. Lo que pasa es que fue de una forma distinta, gradual, y entre países vecinos que venían de una misma matriz y del mundo en desarrollo claramente. Esto es distinto. Después hay otra cosa que es importante de los tratados de libre comercio y de cómo se comercia en general, de cómo se negocia comercialmente en general en el mundo, que son las cláusulas. Las cláusulas bajo las cuales se negocia, que es, de forma sencilla, es un contrato. Uno no negocia de cualquier manera comercialmente en el mundo. Uno negocia con cláusulas, con normas, con reglas. A eso es a lo que nosotros, sobre todo en lo que yo más me especialicé, y también Redes Amigos de la Tierra, la organización que yo integro, en poder analizar cómo esas reglas que se dan a nivel del comercio, en la Organización Mundial del Comercio sucede así, en el Mercosur sucede así, en todos lados que se negocia comercialmente sucede de esa manera. Perdón, mira, cómo esas reglas impactan. Nosotros en el 2002, con la caída del sistema financiero, pedimos una reunión con el representante del Fondo ¿cómo se llama? Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, Andreas Bauen. Excelente, tuvimos la reunión, a los 10 minutos nos tuteábamos, charlábamos, fantástico. Entonces empezó a explicarme cómo era el asunto, y digo, pero tú estás diciendo que las tarjetas de crédito son a las personas lo que los créditos son a los países, y me dijo, es exactamente lo mismo. Y ahora por lo que veo también es exactamente lo mismo esto. Son contratos de adhesión donde se firma y aceptás lo que están imponiendo. No, y antes de firmar tú negociás con esas condiciones. Sí, con esas cosas. Con las condiciones que ahora están más en la agenda pública y en los diarios, que la gente está tomando en contacto con esas condiciones a partir del Tratado de Liberalización de Servicios, el Tratado Internacional TISA. Entonces ahora se habla mucho de trato nacional, de nación más favorecida, que son todas cláusulas. Estas operan en todos los acuerdos comerciales internacionales. El tema es que esas cláusulas, primero, son para todos iguales, pero no es lo mismo el efecto que tienen países desarrollados que en países en desarrollo. Y no es lo mismo para la estrategia de inserción internacional, y no es lo mismo para la estrategia de desarrollo de un país. Y no es lo mismo para Uruguay que para Argentina y que para Brasil. Entonces también vale la pena preguntarnos qué impactos tiene para nuestro país, qué impactos tiene para la región, y preguntarnos en términos de desarrollo qué implica eso a futuro, en qué nos va a restringir a nosotros a futuro. Claramente estas condiciones restringen el margen de maniobra de los gobiernos. Ya nos están restringiendo con los tratados de inversión, que es un zoom, si se quiere, a lo que es el comercio de inversiones dentro de los tratados de libre comercio. Uruguay tiene muchísimos tratados de protección de inversiones firmados con países. Ahí el acuerdo es país-país, ¿verdad? Tiene con Suiza, tiene con Estados Unidos, tiene con muchísimos países europeos. Ese tratado de protección de inversiones hace foco en lo que son las inversiones, pero implican las mismas cláusulas de las que estamos hablando en estos, e hipotecan, y ya sabemos, o sea, conocemos casos, conocemos la experiencia de cómo este tipo de tratados condicionan la implementación de políticas públicas. Bueno, ese es el gran tema. Es decir, vamos a esos lugares. Yo no sé cómo estamos de tiempo, la verdad que lo voy a preguntar, porque me parece que tenés que seguir explicando un poco esto, porque es algo fundamental, es básico para lo que está pasando para después, ¿no? Que nosotros no sabemos lo que está pasando y creemos que tenemos que ir como cerrando hoy para seguir la semana que viene, si tú podés, porque nos parece importante que la gente esté informada de todo esto
porque bueno, no sabemos hacia dónde vamos realmente. Bueno, es un poco eso que yo venía diciendo al inicio, esas reglas, esas condiciones, las cláusulas bajo las cuales se negocia, sea en un tratado de libre comercio, sea en un acuerdo de asociación con la Unión Europea o sea en un tratado de protección de inversiones, restringe el accionar de los gobiernos. ¿Cómo? Porque impone ciertas reglas de lo que puede y no puede hacer. ¿De qué manera? Hay una inversión, pongamos el ejemplo de un tratado de protección de inversiones. Si hay una inversión en el país extranjera que considera que a partir de alguna política, y voy a poner un ejemplo claro que lo tenemos nosotros ya en el tapete y Uruguay está lidiando con ese asunto, que considera que una política que implementa el gobierno, un decreto reglamentario, una política pública, una ley, un decreto a nivel municipal, también sucede a nivel departamental, pone en peligro o cuestiona el alcance de su inversión o su ganancia o sus derechos de propiedad intelectual, esa empresa, amparándose en ese tratado, puede demandar al país en una corte internacional específica y especialmente creada para dirimir estos conflictos. O sea, todo a favor de ellos. En realidad ahí lo que nosotros decimos es que hay un desbalance, ¿no?, entre el poder corporativo y los intereses de los inversionistas versus el interés público, el interés del Estado, que además el Estado está sometido al escrutinio público, es elegido democráticamente. El Estado no, la fuerza política en realidad que gobierna ese Estado, pero está sometido a un escrutinio público. No así los intereses de las empresas y no así los intereses de los inversionistas. Entonces ahí hay una clara asimetría. Nosotros tenemos el caso de Philip Morris, que es una tabacalera líder a nivel mundial, que llevó a juicio a Uruguay frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, porque la política antitabaco que implementó el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez como presidente, restringía primero, restringía o impactaba en sus derechos de propiedad intelectual al prohibir las opciones de tipos de cigarrillos. Y no importaba que estuviera probado que trae cáncer, no importa nada. Exacto. Entre importa el interés de ellos. También llevó al Estado a juicio por sus derechos de propiedad intelectual, porque la empresa vio que esa política estaba restringiendo su margen de ganancia, porque le estaba imponiendo quitar de circulación del mercado algunas marcas, algunas alternativas de cigarrillos que ellos estaban vendiendo como propias bajo el rótulo de light o de otro tipo de opciones. Entonces, bueno, decidió, amparándose en el tratado de inversiones que Uruguay tiene con Suiza, llevó al Estado a juicio. Esto es importante que quede claro porque se puede confundir. Esto es en materia de inversiones. Ahora, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, los tratados de libre comercio y otro tipo de tratados de este tipo también tienen sendos capítulos de inversión. Y lo mismo que opera en trato nacional y nación más favorecida en inversiones, opera para los otros capítulos que se negocia en comercio. Todo tiene que ver. Acceso a mercados, agricultura, por supuesto. Es difícil de comprender, pero es bueno que tengamos una primera mirada de la cosa. Sí. Y yo escuché después de eso, que quedé tan mal cuando salí del tiempo, digo, la que nos espera, escuché a Walter Cancela, embajador en Bruselas, diciendo que, porque Argentina no está en este momento junto con el grupito, gracias a Dios, por lo menos, capaz que es una estrategia también de Mercosur, no sabemos, y que hasta que en Argentina nada, o sea que eso va para adelante, parece que unos cuantos meses, por lo menos 6, hasta que Argentina decida qué es lo que va a hacer. Pero la semana que viene seguimos con una clase realmente que nos parece importante que todos tengamos, y aunque no intentamos mucho, sí es importante saber que hay gente preocupándose y ocupándose de que las cosas sean mejores para todos. Buenas tardes.